Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Criterios no vinculativos. En México, seguimos con las elecciones presidenciables adelantadas, violando la ley electoral, en donde la mayoría de los medios de comunicación hablan día, tarde y noche sobre las actividades de los posibles presidenciables. Me parece totalmente exagerada esta actitud de los medios de comunicación, ya que lo que realmente es importante es comunicar sobre buscar informar a la gente sobre los aciertos y desaciertos de la administración pública y de los legisladores, ya que de ellos depende que exista un Estado de Derecho, y no como sucede actualmente, un derecho al revés. Los medios de comunicación también deberían revisar la ley electoral, donde establece los tiempos para que exista la publicidad para los precandidatos una vez elegidos por los partidos políticos. En este caso, lo que nos transmiten los medios de comunicación es una mezcla entre un proceso interno para elegir el presidente de la democracia de un partido, pero al mismo tiempo esos militantes andan dando entrevistas en radio, televisión e internet para dar propuestas para solucionar los problemas del país. Estamos viviendo además de la delincuencia organizada, falta de trabajos, comisiones e intereses altos por parte del sistema bancario, servicios públicos de salud y educación de baja calidad, desorganización entre los gobiernos estatales, municipales y el federal. A esto se le suma el desorden de una campaña electoral disfrazada de un proceso interno. Como ciudadano común, debo decir que si el partido que nos gobierna tiene en su poder el Estado, debería más preocuparse por trabajar, dar soluciones a los problemas sociales y dar buenos servicios públicos de calidad. ¿De qué sirve que los candidatos de un proceso interno anden haciendo promesas de campaña a la gente en todo el país estando en un proceso interno de su partido? ¿De qué sirve que ellos estuvieron en los puestos públicos y que renunciaron por ir a buscar un puesto más alto, pero que muchos de ellos no dieron buenos resultados en sus puestos que tuvieron? El sistema público jamás dejará de sorprenderme, ya que todos los que buscan ser presidente tuvieron en algún momento errores muy graves en una mala administración de recursos públicos o mantenimiento en servicios públicos que causaron accidentes graves. Pero a todo esto ya se les olvidó y ahora andan recorriendo el país, donde seguramente con todo y que violaron la ley electoral, porque ahí se establece que no se puede hacer eso porque ni son precandidatos de un partido, ni tampoco estamos en los tiempos electorales, pero aún así van a ganar las elecciones de 2024, porque tienen el voto de todos los que dependen de las pensiones, que aunque son dadas por el Poder Ejecutivo, son identificadas esas pensiones con el partido en turno. Por lo que no veo la razón de estos presidenciables tuvieran que violar la ley, dejar sus puestos públicos, dar la cara después de tener malos resultados en sus administraciones, todo esto para buscar el supuesto voto de la gente. ¿Qué tiene que ver todo esto con los criterios no vinculativos? Tiene que ver porque ellos, estando en el poder, en sus puestos públicos, no lograron hacer más fácil el Estado de Derecho a favor de los ciudadanos y no a favor del Estado, provocando el derecho al revés. En el caso de los criterios no vinculativos, resulta ser otra fuente de derecho fiscal para dar cumplimiento al pago de impuestos, las obligaciones fiscales, pero sobre todo las interpretaciones de las leyes fiscales. Como ciudadano, deberíamos exigir que las leyes fueran claras, fáciles de cumplir, sin tantas multas, sin términos difíciles de entender, que ocasionan la discrecionalidad por parte de las autoridades, es decir, que éstas deciden el significado de esas palabras cuando no se tiene el concepto claro, causando inseguridad jurídica para los ciudadanos.
De eso se trata, lograr tener buenos gobernantes, que cuando tengan en sus puestos esa oportunidad de lograr mejores resultados, busquen una simpleza jurídica para los ciudadanos comunes y no solamente se respalden con eslogans de mercadotecnia política mencionando que siguen con una transformación que, si les preguntamos a todos ellos qué quieren ser presidentes actualmente, seguramente todos darán respuestas diferentes porque nunca hubo un plan para transformar México. El único plan fue la construcción de las megaobras como el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto, pero ningún plan para lograr hacer las leyes simples, sin multas para los ciudadanos, es decir, sin multas altas, sin problemas para interpretarlas, con palabras difíciles de entender, estableciendo que puede o no puede hacer un gobernante, prohibiendo la política electoral durante las administraciones en donde solo sea permitida hasta tiempos electorales. Pero los que quieren ser presidentes del país, no creo que les importe crear un Estado de Derecho con una regulación jurídica clara, porque ellos solo se fundamentan con la mercadotecnia política, pero no con fundamentos jurídicos, en donde verían lo enredado que llega a ser este Estado de Derecho, porque cambia la interpretación en el sentido que al ser publicada se le da su primera interpretación. Después, el Poder Judicial, por medio de las tesis, jurisprudencias o precedentes, le dará otra interpretación a esa misma ley. Además, tenemos los criterios no vinculativos que también le darán su interpretación a esa ley por parte de las autoridades fiscales y aduaneras. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, criterios no vinculativos. Vamos a dar contestación a esta gran pregunta. ¿Qué es un criterio no vinculativo? La definición la podemos encontrar en el artículo 33, inciso H, que menciona lo siguiente: dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. No existen criterios no vinculativos en materia administrativa, por lo tanto los criterios no vinculativos son interpretaciones de las autoridades fiscales y aduaneras no obligatorios. Se denominan también como las prácticas indebidas de los contribuyentes. Se publican aisladamente estos criterios no vinculativos y los podemos encontrar en las resoluciones misceláneas fiscales. ¿Cuáles son las consecuencias al incumplimiento de los criterios no vinculativos? La primera consecuencia es para los asesores fiscales. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que como asesor fiscal, cuando se presta una opinión acerca de una interpretación fiscal, se debe establecer que nuestra interpretación puede ir en contra de los criterios no vinculativos para evitar multas como asesor fiscal. Esto se establece en el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación. El asesor fiscal que no establezca lo anterior tendrá una multa de 70,000 a 110,000 pesos. Si no establece de forma correcta esta cláusula acerca de su opinión, puede ir en contra de los criterios no vinculativos. Se establece esto en el artículo 90 del Código Fiscal de la Federación. La segunda consecuencia es para los contribuyentes. Los contribuyentes no están obligados a cumplir los criterios no vinculativos, pero en realidad sí están obligados a cumplirlos por medio de la opinión que recibe el asesor externo y también por medio de la opinión que rinde el dictaminador en su presentación de dictamen a la Secretaría de Hacienda. La tercera consecuencia es para los contadores que dictaminan, ya que ellos deberán mencionar que su dictamen no va en contra de los criterios no vinculativos y esto se expresa en la opinión que formulan al final de su dictamen. Cabe mencionar que los criterios no vinculativos solo es una fuente del derecho fiscal, pero existen otras fuentes que son la Constitución y los tratados internacionales. Los tratados en materia fiscal, que son doble tributación, libre comercio, asistencia mutua en la fiscalización, asistencia mutua en la recaudación, la ley, el reglamento, decreto, reglas de carácter general, circulares, criterios no vinculativos, jurisprudencia y principios generales de derecho. Como podemos observar, dar un debido cumplimiento a las leyes fiscales es muy complejo porque el contribuyente deberá estar atento a todas las fuentes de derecho para dar cumplimiento a una correcta forma para interpretar sus obligaciones fiscales, es decir, el pago de los impuestos de forma correcta y la presentación de sus obligaciones
cuando lo soliciten las autoridades fiscales. Una verdadera transformación en México no deberá quedarse en una mercadotecnia política donde diga que los siguientes candidatos presidenciables que están actuando actualmente violando la ley electoral van a querer seguir con una transformación porque solo se queda en eslogans políticos, fotos, pero si lo trasladamos al área jurídica podemos observar que en su periodo que lleva este sexenio no existió ninguna transformación jurídica para favorecer al ciudadano, donde el Estado sigue teniendo el derecho a su favor, causando el derecho al revés. De eso deberíamos hablar los ciudadanos comunes, de una transformación jurídica, ya que como bien pudimos ejemplificar hoy en el área fiscal, están en este caso los criterios no vinculativos para dar cumplimiento a las leyes fiscales, causando que sea muy complejo dar este cumplimiento. Una transformación en un país empieza con dar certeza jurídica a los ciudadanos comunes, es decir, lograr reducir las leyes para codificarlas nuevamente, lograr que las leyes que permanezcan sean claras, sin términos abstractos, con definiciones que podamos entender los ciudadanos, buscando educación legal para los ciudadanos de esas leyes. De esta forma, al ser claras las leyes, no tendremos que esperar que el Poder Judicial emita sus interpretaciones de las leyes o tener que estar atento a los criterios no vinculativos para dar un correcto cumplimiento fiscal. Si fuera asesor presidencial en el área fiscal, aconsejaría al presidente lograr reducir las fuentes del derecho fiscal, es decir, solo dejar la Constitución y los tratados internacionales, tratados en materia fiscal, la ley, el reglamento, los decretos, pero eliminar las reglas de carácter general, dejar las circulares, eliminar los criterios no vinculativos, observar la jurisprudencia. ¿A qué me refiero? A que si las leyes fueran claras, esto ayudaría a reducir que tengamos que esperar por medio del Poder Judicial las jurisprudencias para las interpretaciones de las leyes. Obviamente se quedarían los principios generales de derecho. De esta forma, al reducir las fuentes de derecho en el caso fiscal, se estaría en el entendido que los contribuyentes podrían cumplir sus obligaciones fiscales de forma más fácil y eficiente para el debido pago de los impuestos, para una eficiente recaudación fiscal, en donde se logre ocupar este dinero, esta recaudación, para buenos servicios públicos y resolver los problemas sociales con todo ese dinero recaudado con el cobro de los impuestos. De eso se trata una transformación en el área jurídica en beneficio a los ciudadanos, en lograr reducir fuentes de derecho fiscal, en este caso que proponemos, en beneficio a los ciudadanos, en ocupar el dinero en buscar servicios públicos de calidad y resolver los problemas sociales. Una transformación es mejorar la situación de los mexicanos, en este caso el área jurídica, y no solo dejar todo este concepto de transformación en política para que sigan ganando los candidatos presidenciables que andan violando la ley electoral, que seguramente ganarán las elecciones cuando sean candidatos formales, pero sin un plan jurídico para lograr transformar México. Espero que les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre los criterios no vinculativos. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que los gobernantes los ocupen para que nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.